En esta entrega hablaremos sobre el diseño del título de investigación, la importancia del mismo, debido a que el título de un protocolo de investigación científica es una parte fundamental del documento, ya que debe de ser claro, conciso y representativo del contenido de estudio. Es necesario que refleje de manera precisa el objetivo principal de la investigación, así como la población o fenómenos de interés. Además, el título debe ser atractivo y llamativo para captar la atención del lector y resumir de forma breve la esencia del estudio que se llevará a cabo. En este sentido, es importante elegir cuidadosamente las palabras y estructurar el título de forma coherente para comunicar de manera efectiva la temática de la investigación. Recuerden bien ustedes que en la entrega anterior se comentó de que el protocolo de investigación, bajo lo que es un enfoque sistémico, implica que debe de llevar un orden, que debe de llevar una congruencia, que debe de llevar una lógica. Aquí también se señaló anteriormente que el título de investigación debe de tener una congruencia con lo que es el objetivo de investigación. Por ello, pues es importante que la identificación del problema que hayan realizado a través de las herramientas que ya fueron abordadas, como el árbol de problemas o el diagrama de Ishikawa, pues nos ayuden a determinar el problema central que se va a investigar, y también a partir de esto, bueno, pues nosotros podemos desarrollar los objetivos. En este momento, bueno, pues vamos a ver cuáles son las características que debe de contener lo que es un buen diseño del título. Ahora, por consiguiente, vamos a continuar con la descripción del modelo AQP y CCA para el diseño del título de investigación. Al respecto, bueno, es importante señalar que el título del protocolo de investigación expone o debe de exponer una idea clara del problema a investigar y del propósito de lo que se investiga, incluyendo las variables de investigación y otros elementos. Es necesario que sea claro, tiene que ser breve y preciso, sin hacer uso de abreviaturas ni fórmulas. Regularmente se pide acá en nuestro instituto es que el título del trabajo de investigación, ya sea de residencia profesional, ya sea de tesis para titulación, o incluso algunas revistas para el título de un artículo de revista, están pidiendo de que no sean mayores a 20 palabras. En este caso también vamos a solicitar lo mismo, de que nuestros títulos no sean mayores a 20 palabras. Bueno, comentado esto, aquí les estoy presentando lo que es una tabla con una serie de parámetros del acrónimo AQP, de este acrónimo AQP y CCA, donde cada parámetro, por ejemplo, la letra A significa dónde. Aquí es importante que se debe precisar qué sector, espacio y cuándo ocurre el problema. Esta parte se refiere al lugar de la empresa, de la institución o el área dentro de una empresa donde se encuentra el problema, donde se va a resolver el problema. Si es un problema dentro de lo que es el área de manufactura, bueno, pues se va a encontrar dentro de lo que es el área de producción de tal empresa, por ejemplo. Eso es con respecto al parámetro A. Por otro lado, también tenemos lo que es el parámetro Q, que significa quién, hace referencia a lo que es la población, a lo que es el objeto de estudio. Aquí se especifica para quién o para qué
¿Para qué es un problema? Método, documentación, proceso, personas. Bueno, en este caso tenemos que mencionar con qué vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Si el problema que vamos a resolver se encuentra, por ejemplo, en nuestra línea de producción, pues será el proceso de la línea de producción. Si se encuentra en las fallas de un equipo, de una maquinaria, esa sería nuestra población o nuestro objeto de estudio. O si se refiere a la documentación, por ejemplo, de algún sistema de gestión de calidad, esa parte de la documentación, a ese registro de la documentación, viene haciendo nuestro objeto de estudio. Siempre se recomienda que se trabaje únicamente con un solo objeto de estudio. No mezclar más de dos objetos de estudio porque si no el trabajo se les complica. Esa es la sugerencia, que se trabaje con un solo objeto de estudio. El parámetro P es donde nosotros encontramos el problema, viene siendo el tronco, viene siendo el tallo del árbol de problemas. A ese problema también se le conoce como variable madre. Variable madre, en un momento vamos a ver en qué consisten las variables. La variable madre, que es donde se localiza o se focaliza el problema que vamos a resolver. Por otro lado también tenemos parte del acrónimo C, que es la primera C, que significa o hace alusión a la causa. A la causa que también se le conoce como variable independiente o una variable de entrada si lo vemos como un sistemita. Esto se encuentra, estas causas recuerden que son las raíces del árbol del problema y es donde nosotros identificamos las causas que están generando lo que es el problema. Por otro lado también tenemos lo que es la siguiente C como parte del acrónimo, que es la segunda C se refiere a este parámetro, a las consecuencias o al efecto que si nosotros nos vamos a lo que es el árbol de problemas, lo podemos encontrar en las ramas y el follaje, ¿sí? A estas se les conocen como variables o como una variable dependiente o también es una variable de salida. Es una variable dependiente porque depende de las causas de las raíces de este árbol. Con respecto a esta variable dependiente, consecuencia o efecto, como aquí se señala que son las consecuencias ocasionadas y que pueden seguir siendo ocasionadas por el problema. Finalmente nos vamos a las cuestiones del aporte. Esto es fundamental, las cuestiones del aporte, porque de esto depende mucho la redacción de los objetivos que nosotros vamos a redactar un poco más adelante. De esto depende del aporte. Que en la siguiente lámina, bueno, pues vamos a ver, a observar algo más sobre lo que es el aporte. Aquí nos señala que el aporte indica cuál es la solución o utilidad del problema, el propósito final de la investigación. Recuerden que todo este problema de investigación, todo trabajo de investigación debe de tener un propósito, un aporte, y que el aporte principal consiste en generar un conocimiento nuevo, por lo tanto debe tener un objetivo. En consecuencia del aporte nacen los objetivos de investigación, tanto el general como los específicos. Bueno, continuando con la secuencia de esta línea de aprendizaje, pues vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es el aporte en el enfoque cuantitativo. Aquí nos está señalando que la redacción de esta variable depende del fin o propósito de investigación. Recuerden que de aquí va a partir o va a ser la identificación, el punto clave
la parte toral para poder identificar lo que es el nivel de investigación. Entonces, dependiendo del, del aporte, es como nosotros podemos hacer una ubicación del nivel en que se encuentre o se va a encontrar nuestro trabajo de investigación, que puede ser un trabajo de nivel descriptivo, con el manejo de una sola variable, puede ser un trabajo relacional o correlacional de dos variables, puede ser un trabajo explicativo, puede ser un trabajo predictivo o debe de ser aplicativo, también conocido como un nivel de experimental o de aplicación. Bueno, recuerden que habíamos comentado en la entrega anterior de que es importante que ustedes en su formación como ingenieros industriales, el trabajo que vayan a presentar, el protocolo que vayan a presentar, quede dentro de lo que es el nivel de en el nivel aplicativo, conocido como una investigación experimental o una investigación de aplicación. ¿Por qué? Porque finalmente a nosotros, como ingenieros industriales, siempre se nos exige que le demos solución a una problemática. Por lo tanto, no vamos a quedar en la parte de describir de cuál es el problema, ni tampoco vamos a señalar cómo se relacionan dos variables de la problemática, ni tampoco nos vamos a quedar en explicar qué es lo que qué es lo que está determinando esa problemática, o cuál va a ser el impacto de la problemática, ni tampoco nos debemos de quedar en la parte de las predicciones, al menos que sean trabajos de planeación, nos quedaríamos en la parte de la predicción, por ejemplo. Pero lo que yo estoy solicitando, el requisito fundamental y lo que se va a evaluar en este protocolo es este nivel aplicativo, también conocido como un tipo de investigación experimental o de aplicación, porque finalmente ustedes como expertos en la resolución del diseño, del mejoramiento y la innovación de sistemas productivos, pues se pueden, por ejemplo, en la parte de un tema de experimental, hablar sobre el tratamiento de un proceso o la intervención de un proceso, la evaluación, el control, la calibración, el monitoreo, la medición del efecto, de la eficacia o la eficiencia de un sistema de producción, ya sea a nivel de diseño, ya sea a nivel de innovación o ya sea a nivel de mejora. A eso se refieren estos aportes y la parte fundamental, bueno, pues es que uno de los requisitos es de que el nivel de investigación para el protocolo se quede dentro de lo que es la parte del nivel aplicativo. Eso sería lo que van a, a manejar dentro de lo que es su informe, que el nivel de investigación es aplicativo y explicar por qué se considera que es un nivel aplicativo y por qué no cae dentro de la categoría de predictivo, explicativo, relacional o descriptivo. A continuación les voy a explicar de una manera esquemática lo que es el modelo AQP para la identificación de variables. Esos tres parámetros del modelito lo tenemos en la parte central de este esquema, haciendo alusión o recordando a lo que es el árbol de problemas. Esto se compara con lo que sería el tronco del árbol. Aquí tenemos las raíces, acá tenemos las raíces y por otro lado tenemos lo que es el follaje o lo que son las ramos del árbol. Bueno, en cuanto a esto, vemos que el parámetro A del acrónimo AQP
se refiere a la pregunta de a dónde, es decir, dónde se encuentra el problema que vamos a resolver. El problema lo podemos encontrar, por ejemplo, en alguna empresa, en algún taller, en algún área de la empresa, y nosotros tenemos que hacer la identificación, es decir, nombrar el lugar de donde nosotros localizamos el problema. Pudiera ser lo que es el área de maquinado, pudiera ser el área de producción, el área de recursos humanos, control de calidad. Aquí nosotros el parámetro A nos está pidiendo que nosotros digamos dónde se encuentra el lugar, el problema que se va a resolver. Con respecto a lo que es el parámetro Q, significa de quiénes se hace alusión a lo que es el objeto de estudio. Si el objeto de estudio que nosotros vamos válgase la expresión, a estudiar, por ejemplo, es el recurso humano, el personal del área de atención de clientes, pues a eso se refiere el parámetro Q. O si nuestro objeto de estudio son los operadores de una línea de producción, ellos serían nuestro objeto de estudio. Si nuestro objeto de estudio es, por ejemplo, una línea de producción, o puede ser también lo que es un equipo o una maquinaria, eso sería nuestro objeto de estudio. O si nuestro objeto de estudio va a ser la documentación para la gestión de un sistema de calidad, bueno, pues ese va a ser nuestro objeto de estudio, la parte de la documentación. El último parámetro, que es el P, que es el problema principal, también conocido como variable madre, es el problema principal que vamos a resolver. Por otro lado, les había comentado que estas causas provienen de las raíces del árbol. A estas variables se les conoce como independientes o son variables de entrada. Las variables independientes son aquellas que son manipuladas o controladas en un experimento o estudio. Estas nosotros las podemos controlar. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos de los que pudieran ser unas variables independientes o también conocidas como variables de entrada. Por otro lado tenemos las consecuencias o efectos, también conocidas como variables dependientes o variables de salida. Esas variables dependientes son aquellas que son medidas o registradas para determinar el efecto de las variables independientes. Estas no las podemos controlar, solo podemos medir aquí el efecto de las que sí podemos controlar, que son estas variables de entrada. Las variables, ejemplos de variables independientes pudieran ser dentro de la ingeniería industrial, podrían ser la cantidad de material utilizado en un proceso de producción, la temperatura de un proceso de fabricación, la humedad de un proceso de fabricación o el tiempo de ciclo de una máquina, por decir algo. En tanto, ejemplos de acá de las variables dependientes dentro de nuestro mismo ámbito de industrial podría ser la calidad del producto final, el tiempo de entrega de un pedido o la eficiencia de un proceso. Entonces aquí tenemos nuevamente raíces, tronco, ramas u hojas del árbol. En tanto del tronco de la variable madre se desprende el aporte principal. Este aporte principal es importante el saberlo identificar, porque esto depende mucho
lo que es la redacción de los objetivos o el alcance de nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, si yo les hago nuevamente la pregunta de que si el problema que identificaron en su variable madre lo pretenden resolver y ustedes me contestan que sí, pues obviamente el aporte sería de nivel aplicativo, de nivel experimental, de nivel de aplicación. Ese sería el máximo nivel, lo que quiere decir que no se quedaría su trabajo de investigación en lo descriptivo, ni en lo relacional, ni en lo explicativo, ni en lo predictivo, sino en la parte de lo aplicativo. Por otro lado, si yo les planteara nuevamente la pregunta sobre el problema, si lo pretenden resolver y ustedes me dicen que no, pues posiblemente no pudiera el alcance escalar este nivel de explicativo, sino que se quedaría únicamente a nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, únicamente. Pero recuerden que uno de los requisitos para poder evaluar este protocolo de investigación es que ustedes lleguen hasta lo que es el nivel de aplicación, hacia lo que es el nivel experimental. Y obviamente este aporte se tiene que reflejar en los objetivos, de específicos y los objetivos y el objetivo general de este proyecto de investigación. De ahí la importancia. Es necesario de que exista una congruencia entre lo que es el problema, entre lo que es el aporte y el diseño de los objetivos que vamos a ver en una segunda entrega, donde ya podemos aplicar pues este modelito que les estoy comentando, el famoso AQP. Pero bueno, pues aquí ya se los desglosé de una forma más para que tengan más sentido. Fíjense bien, en este modelo AQP ya les había comentado sobre que en la parte central del modelo AQP tenemos lo que es el problema, que es lo que vamos a obtener vamos a obtener principalmente de lo que es el tronco de nuestro árbol de problemas. Es esto. Este problema se le conoce también como variable madre. Esto es una variable, se le conoce como una variable madre. Entonces, siempre en la redacción de nuestro objetivo, vamos a poner ese problema principal, o es también conocida como variable madre. Esta siempre necesariamente debe formar parte de nuestro título de investigación. Esta es ahora sí, la secuencia, el modelito que debe de tener nuestro modelo, que debe de cumplir nuestro título de investigación. Vamos a escribir primero nuestro problema, que es la variable madre. No debemos de prescindir de esta variable del problema. Posteriormente, fíjense bien, viene CCA, que significa causa, consecuencia y aporte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros después de colocar la variable madre y ponerle lo que es la conjunción, vamos a elegir, esto ya es a criterios del investigador, si a la variable madre la acompañamos con la variable independiente, que es causa, o la acompañamos con la variable dependiente, que es la consecuencia del efecto, o la redacción la acompañamos con lo que es el aporte. Esto ya es, de estas tres vamos a elegir una. Solamente una es la que vamos a elegir, de estas tres. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la causa, con la consecuencia o con el aporte?
O ustedes pueden hacer una combinación de las tres, diseñando tres diferentes temas y el que les agrade mejor, haciendo por ejemplo una combinación de variable madre con causa, otra combinación de la variable madre con la consecuencia y otra combinación de la variable madre con el aporte. Y ya ustedes eligen cuál es el título que les gusta más, que finalmente va a ser muy representativo de su trabajo, cualquier combinación que se haga. Piense bien. Posteriormente en Q es con quién voy a trabajar. ¿Se acuerdan de la descripción del objeto de estudio? ¿Con qué voy a trabajar? ¿Con quién? Van a ser con personas, van a ser con procesos, van a ser con máquinas, van a ser con una línea de producción, se va a trabajar sobre documentos. ¿Con qué se va a hacer? Aquí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el problema y le añadimos la causa, la consecuencia o el aporte y vamos a decir en qué, en dónde el objeto de estudio, y le vamos a agregar lo que es esta conjunción de para decir el lugar o el espacio donde vamos a resolver el problema. Si va a ser en una empresa textil, si va a ser en una empresa de servicios, si va a ser en una empresa automotriz, ¿dónde va a ser? Recuerden, y nuevamente es importante aclararle, ustedes es necesario de que elijan un tema que esté dentro del área de investigación, de investigación de la ingeniería industrial, porque ustedes ahí tienen la ventaja de que están siendo formados como ingenieros industriales y tienen el conocimiento y el dominio de varias materias, de diferentes métodos, herramientas y técnicas que pueden aplicar para darle la solución a una problemática. Y si ya se encuentran trabajando en el ámbito laboral, aprovechar también esa experiencia del campo laboral para poder identificar una problemática si ya están trabajando en el lugar donde ustedes están trabajando. No se compliquen más la vida. Tomen en consideración su formación como ingenieros industriales, pero también consideren la experiencia, si es que ya están laborando, de su trabajo, y esto les va a facilitar mucho, en gran medida, lo que es la elaboración, en este caso, del protocolo de investigación y más adelante de la ejecución del protocolo. Pero eso ya correspondería, esto último, a taller de investigación 2. Bueno, habiendo comentado esto del modelo para el diseño del título, bueno, pues aquí les estoy colocando un ejemplo. Fíjense bien, hay un trabajo, yo en los últimos años me he estado dedicando a lo que es la parte de trabajar con agroecosistemas productivos, particularmente en lo que es la especie de Moringa oleífera. Ya estamos incursionando ahora en trabajar con agroecosistemas, por ejemplo, de mango, agroecosistemas de lo que son las setas comestibles, pero la Moringa oleífera, bueno, pues es muy poco conocida esta especie en el estado de Veracruz, de tal forma de que hay muy pocos productores que se dedican a la producción a nivel comercial de esta especie. Esta es una especie que no es propia de nuestro país, no es de México, es de Asia, pero las bondades que tiene, bueno, es que es una planta con un alto nivel de nutrientes, por ejemplo, de proteínas, de ácidos grasos de gran beneficio, como lo que es el omega 3. Es una planta rica en calcio, en potasio, por ejemplo. Entonces, en trabajos de laboratorio se han identificado pues de que ayuda sobre todo a nivelar los niveles de glucosa,
a disminuir las probabilidades de contracción de cáncer, o si ya existe, bueno, pues disminuir el problema de lo que es el cáncer. Entonces, es una planta muy bondadosa y que regularmente, bueno, los productores en Veracruz se dedican a lo que es la parte de, pues de la producción de la hoja con fines de poder venderlas, procesarlas para comercializarlas como suplementos alimenticios en forma de cápsula, en forma de granulados. Bueno, ese es un contexto muy general de aquí. Aquí entonces en este trabajo lo que se hizo fue identificar, porque nos dimos cuenta de que no había una delimitación de las áreas con potencial agroecológico de Moringa oleífera LAM en el estado de Veracruz. Es decir, bueno, ya están los productores sembrando en Soledad de Doblado, en Tierra Blanca, en Cosamaloapan, en la parte norte de nuestro estado, pero la pregunta es, ¿son los mejores lugares? Esos lugares donde tienen esos plantíos, donde tienen esos cultivos, son los mejores lugares, cumplen con las condiciones agroecológicas. Esa fue parte del problema. Hacer la delimitación, es decir, en un mapa, y, con todo un tratamiento estadístico, hacer una proyección para saber cuáles son los mejores lugares, las regiones, los municipios principales del estado de Veracruz. Bueno, ante esto, lo que origina toda esta problemática es las áreas con potencial agroecológico para el cultivo de moringa oleífera. Esta fue la causa principal que nos llevó a la delimitación, a que no sabíamos cuáles eran los lugares, y entonces el problema era la delimitación. Los efectos que puede tener esta buena delimitación o la ausencia de la delimitación es que va a afectar a la sustentabilidad y a lo que es el cambio climático. ¿Cuál es el aporte? Estos serían los efectos. El aporte sería el diseño de escenarios de cambio climático. Si se dan cuenta, no tan solo estamos haciendo una descripción para poder conocer cuáles son las condiciones actuales, las características agroecológicas de cada región, de cada municipio. Y cuando estamos hablando de esas características agroecológicas, es la cuestión de poder investigar sobre la parte de las temperaturas que prevalecen en los diferentes municipios, en las regiones, a cuántos niveles se encuentran sobre el nivel del mar, el conocer cuál es el tipo de suelo, que tienen estos municipios, y a partir de todo esto, de esta indagación, y conociendo cuáles son las condiciones óptimas que debe de tener esta planta para que pueda prosperar con mayor éxito, que se las puedo decir, bueno, pues este tipo de plantas, bueno, pues prosperan con mayor facilidad en lugares de tierra arenosa, por ejemplo, que no están a una altura superior a 800 metros sobre el nivel del mar, que las temperaturas en ese lugar no desciendan por debajo de los 15 grados centígrados, que se puedan mantener entre 15 y 25 grados centígrados, por ejemplo. Esas son, aparte de que una de las características de esta especie es que son muy resilientes. ¿Qué quiere decir esto? De que se adaptan fácilmente pues a tierras arcillosas, a tierras que ya que tienen pocos nutrientes y que ya las han dejado de usar debido a que ya ya no son funcionales, ya no son productivas para otros cultivos como lo que sería la caña de azúcar, la caña de maíz o para cítricos. Esas son las características de
lo que sería las características agroecológicas. Bueno, entonces a partir de esto buscamos con esta delimitación pues de poder encontrar lugares adecuados para que prospere esta planta, pero también que esto, bueno, pues debido a que puede restablecer el suelo, puede ayudar también contribuir con lo que es el cambio climático. Se hace toda esta delimitación y el aporte es que no nos quedamos en la parte descriptiva, sino que nos vamos a hacer una proyección a través de la técnica de escenarios, a través de un tipo de planeación prospectiva, hacer una proyección al año 2039. Bueno, entonces el modelito que nosotros escogimos fue considerando todos estos parámetros que tenemos aquí, comenzamos, recuerden, a identificar la variable madre. La variable madre, que es esta, la delimitación con potencial agroecológico de Moringa oleifera LAM. Aquí está, fíjense bien, la redacción: delimitación de áreas con potencial agroecológico de Moringa oleifera LAM. Luego tendría que ponerle un enlace en el cual yo iba a escoger, recuerden, entre lo que era la parte de causas, el efecto, causas-efecto, o lo que sería el aporte, que es esto. Entonces, si se dan cuenta que entre causas, efectos o consecuencias y aporte, yo escogí el aporte. Es por eso que escribo delimitación de las áreas con potencial agroecológico de Moringa oleifera LAM y escenarios de cambio climático. ¿Dónde? ¿En dónde? En las regiones. Recuerden que este es el objeto de estudio, que van a ser las regiones. ¿En qué lugar? En Veracruz, México. El lugar aquí es Veracruz, México. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo, a partir de la aplicación de este modelito AQP y ACCA, yo puedo hacer la redacción de mi título de investigación. Por lo tanto, con base a este modelito, yo puedo definir que finalmente mi objetivo quedó de la siguiente, mi título de la investigación quedó de la siguiente forma: delimitación de áreas con potencial agroecológico de Moringa oleifera LAM y escenarios de cambio climático en regiones de Veracruz, México. Y con eso quedó ya elaborado, ya quedó el diseño de mi título de investigación. ¿Y cuál es el antecedente a este título de investigación? Mi árbol de problemas o el diagrama de Ishikawa. De ahí estoy obteniendo esto. Vamos con el siguiente. Les tengo otro ejemplo aquí. Ahora les presento un segundo caso de la empresa Puros Santa Clara. Esta empresa se dedica a la fabricación de puros para el mercado nacional y para el mercado extranjero. A través de lo que es el árbol de problemas, lo que se identificó fue la calidad del producto, que sale con deficiencias al final de la línea de producción de la empresa Santa Clara. Lo que se identificó fue una de las causas principales, entre tantas, fue la rotación de personal, y los efectos que tiene, o la consecuencia, es la pérdida de clientes. Y para esto el aporte o la propuesta que se hace es la elaboración de un estudio del trabajo. Entonces, aplicando lo que es el modelito AQP, vemos que siempre vamos a iniciar con la redacción de la variable madre, que es el problema, se refiere a la calidad, y en este caso escogimos la variable
independiente, que son las causas. Esas causas es la rotación de personal, por lo tanto se redacta calidad y rotación personal, donde en la línea de producción, ¿de dónde? Pues de la empresa Santa Clara de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Bueno, pues de esta manera, a manera de conclusión, es necesario recalcar que el diseño de un protocolo de investigación científica es crucial para captar la atención de los lectores y transmitir de manera clara y concisa el objetivo principal del estudio. Es importante elegir un título descriptivo y relevante que refleje el problema de investigación y las variables principales a estudiar. Además, el título debe de ser breve y directo, evitando el uso de jerga técnica o palabras ambiguas que puedan generar confusión. Es decir, el título de un protocolo de investigación científica juega un papel fundamental en la difusión y comprensión del estudio, por lo que su diseño debe de ser cuidadosamente considerado. Bueno, es cuanto les puedo decir sobre lo que es el diseño de un buen título para el protocolo de investigación. Nos veremos próximamente en una segunda entrega. Hasta pronto. Saludos cordiales.